División de polinomios, correspondiente a la clase de Matemáticas General. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar: identificar los tipos de división de polinomios, calcular algunas divisiones de polinomios. Como contenidos conceptuales, pues precisamente división de polinomios. Antes de iniciar el proceso de dividir polinomios, debemos recordar de que la división se puede expresar con su respectivo signo, como una razón, como una diagonal, el signo, o como una fracción. Esta última es la que más se va a utilizar en álgebra. También en la división de polinomios podemos o debemos de recordar la propiedad de las potencias, precisamente esta, donde tenemos a la n entre a a la m. Debemos de expresarlo primero como una fracción, a la n en el numerador y a la m en el denominador. Entonces, potencias de igual base, copio la base y sus exponentes, en el caso de la división, se van a restar n menos m. Esta propiedad es muy importantísima en el desarrollo de división de polinomios, por lo tanto les voy a pedir de que la tomen muy en cuenta para los próximos ejercicios que vamos a realizar. Al igual que en la multiplicación de polinomios, distinguiremos tres casos en la división. La primera, división de monomios. En este caso se dividen los coeficientes dados, las variables entre las variables, y se escriben por último los resultados obtenidos, es decir, número entre número, variable entre variable. Veamos el primer ejemplo: 30b a la 5 por m a la 3 entre 5b a la 3. Como solución obtendremos que el primer paso es obligatoriamente expresarlo como una fracción, numerador, denominador. Y recuerden, en este segundo paso lo que vamos a hacer es números entre números. ¿Quién es el número del numerador? Es 30, entre 5 del denominador. Luego b a la 5 entre b a la 3. Variable entre variable. Obviamente tiene que ser del mismo tipo. Y m a la 3 está solo, entonces solamente lo copiamos. 30 entre 5 es 6. Y aquí aplicamos la propiedad que acá arriba nos hablábamos. B a la 5 menos 3, ¿por qué? Tienen la misma variable, copio esa variable y resto los exponentes, 5 menos 3, por m a la 3, que ya lo teníamos por ahí. Ahora destruimos paréntesis y operamos 6, b a la 2, 5 menos 3 es 2, por b a la 3. Y esa sería nuestra respuesta del primer ejemplo. Veamos ahora el segundo ejemplo: 96x a la 4 por y a la 3 entre 12x a la 3 por y a la 3. Aquí ya está expresado en fracción, entonces ya es un paso que nos ahorramos. Pensemos en la solución entonces. Repito, números entre números, variables entre variables. 96 entre 12, que son los dos coeficientes. X a la 4 entre x a la 3, que son obviamente los de la misma variable. Y la otra variable que es y, pues también dentro de un paréntesis, para tener un poco más de orden al momento de trabajar. Hacemos las operaciones indicadas. 96 entre 12 es a 8. X a la 4 menos 3. Recordemos, aplicando la propiedad de división de potencias de igual base. Lo mismo sucede acá, y a la 3 menos 3. Esta tiene el mismo exponente. Entonces va a suceder algo peculiar, y a la 0. Ya vamos a ver qué pasa con este y a la 0. X a la 1 por x a la 4 menos 3 por 8. ¿Qué pasa con y a la 0? Toda expresión elevada a la 0 es 1. Entonces, en realidad aquí tenemos un 1, pero un 1 por 8 pues sigue siendo el mismo 8, por eso no lo copié. Igual aquí el x no anotamos el exponente 1. Y esa es la respuesta, 8x. Vean ya la simplificación. Muy bien, ahora veamos el segundo caso de división de polinomios, que es cuando tenemos un polinomio entre un monomio, o por un monomio. Para efectuar este tipo de operaciones requerimos de la propiedad de las fracciones, la cual les presento a continuación. A más b entre c va a ser igual a entre c más b entre c, es decir, dividir las fracciones, que eso es algo muy fundamental en este tipo de divisiones. Veámoslo ahora con algún ejemplo. También debemos de recordar que al aplicar esta propiedad podemos realizar el proceso de división como lo desarrollamos en la división de polinomios por polinomios en lo anterior. Ahora sí, veamos el ejemplo. 3x a la 4 menos 33 entre 3. Paso número 1. Recordemos, dividir las fracciones. Este es el primer término, 3x a la 4, entre el denominador menos el segundo término, que es 33, entre el mismo denominador obviamente.
Muy bien, ahora sí procedemos. Números entre números, 3 entre 3 y x a la 4 pues está solo, entonces solamente lo dejo por ahí. Y por acá tenemos menos con su respectivo signo, 33 entre 3. Recordemos 3 entre 3 es 1 y pues x a la 4, solamente lo anoto nuevamente. Menos 33 entre 3 es 11. Ahora eliminemos los paréntesis para que nos quede un poco más claro. Recuerden que el 1 lo podemos omitir porque sobreentendemos de que aquí hay un 1. X a la 4 menos 11 sería la respuesta. Veamos un segundo ejemplo. A a la 4 menos 36a a la 3 más 60a a la 2 entre 6a. Paso número 1. Dividir las fracciones. Primer término a la 4 entre 6a menos 36a a la 3, que es el segundo término, entre el mismo denominador, que es 6a, más 60a a la 2 entre 6a. Luego de dividirlo ya podemos proceder como lo hacíamos anteriormente. Aquí recuerden que tenemos un 1 entre 6. Números entre números. Variables. A la 4 menos a la 1. Recordemos que aquí está exponente 1. Menos 36 entre 6. Luego lo dividimos. A la 3 menos 1 más 60 entre 6 por a la 2 menos 1. Números entre números, variables entre variables, y aplicamos directamente la propiedad que les mencionaba al inicio de la polimedia. Ahora un sexto pues no se puede simplificar a no ser que lo quieran colocar en número decimal, pero yo prefiero que lo dejen en fracción. Por a la 3 menos 6 a la 2, recuerden que el 6 sale de dividir 36 entre 6 más 60 entre 6 es 10 a la 1. Y podemos omitir los paréntesis para que nos quede un sexto de a a la 3 menos 6a al cuadrado más 10a. Recuerden de que este exponente 1 lo puedo omitir. Muy bien, ahora veamos división de polinomios en una variable, que ya es un poquito un procedimiento más extenso, pero teniendo los cuidados del caso no hay ningún problema. Para efectuar este tipo de divisiones debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, debemos de escribir en forma canónica los polinomios del dividendo y el divisor. Recordemos que la forma canónica en temas anteriores es expresar el polinomio y completarlo. Expresarlo en forma descendente, y completarlo. Segundo, se plantea la división utilizando el símbolo de división. Y tercero, se dividen los términos principales del polinomio del dividendo y del divisor para obtener el primer término del polinomio del cociente y así sucesivamente hasta realizar la división total. Muy bien, veamos este ejemplo ahora. 10x a la 2 más 6x a la 3 menos 8x a la 4 menos 6 entre x menos 2x a la 2 más 1. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer, aquí tenemos los pasos, es expresar eso en forma canónica. Entonces veamos la solución. En el caso del primer término del dividendo, hay que expresarlo en forma canónica. El primero, que sería el mayor, sería menos 8x a la 4, lo traslado para acá. Luego sigue más x a la 3, más 4x a la 3, luego sigue más 10x a la 2, pero no tenemos término con x, entonces lo completamos colocándole más 0x o menos 0x. El signo aquí es indistinto. Y por último es menos 8. Este aquí de acá es menos 8. Corrijamos. Entre, lo expresamos también en forma canónica. Menos 2x a la 2 más x más 1. Luego ya procedemos. Aquí solamente lo copié nuevamente porque viene el procedimiento. Yo tengo que fijarme en el primer término del dividendo. Y específicamente de menos 8. Y tengo 2, entonces ¿cuántas veces cabe 8 en 2? Pues cabe 4. Y yo también tengo que generar este x a la 4. Y recuerden que yo tengo que multiplicarlo por este x al cuadrado. Entonces yo tengo que colocar 4x al cuadrado para generar el 8x a la 4. Eso es importante, generar ese primer término. Ahora veamos algo muy importante, que este cambio de signos tienen que tenerlo muy en cuenta. Tenemos positivo 4x al cuadrado por negativo 2x a la 2 o al cuadrado. Entonces, menos 2 por 8, menos 2 por 4 es 8 negativo, pero en la división de polinomio entre polinomios se hace un cambio de signo. Es decir, aquí nos dio menos 8, pero aquí lo voy a colocar como
más 8. Y x a la 2 por x a la 2 va a ser x a la 4. Luego, este término también con lo que resta de los términos del divisor. Ahora, 4 por 1 va a ser 4 y x por x a la 3. Y recuerden que me va a quedar positivo 4, pero aquí lo coloco como negativo. Y por último, 4x al cuadrado por 1, pues sigue siendo el mismo 4x al cuadrado, pero es positivo, entonces aquí hace el cambio hacia negativo. Recuerden mucho esos cambios de signo porque ahí se pueden equivocar. Muy bien, ahora ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora vamos a hacer esta suma de estas situaciones que tenemos. Fíjense bien el primer caso, menos 8x a la 4 más 8x a la 4, entonces en realidad se nos cancela, nos queda 0, no hay necesidad de colocarlo. En el segundo caso también, 8x a la 3, perdón, 4x a la 3 menos 4x a la 3, se cancela, se convierte en 0. Y luego tenemos 10x a la 2 menos 4x a la 2, tenemos la misma variable, son términos semejantes, x a la 2 lo copio y 10 menos 4 es 6. ¿Qué pasa con estos dos términos que nos sobran? Pues solamente lo bajamos, más 0x menos 8. Recuerden de que este es el cociente de nuestra división. Muy bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Solamente vean que esta primera parte son las que nosotros ya resolvimos, entonces voy a adelantarlo. Nos quedamos exactamente por aquí, cuando ya hicimos la suma, aquí. Ahora, este es el polinomio que nos queda. Hay que buscar un número, 6 específicamente. ¿Cuántas veces cabe en menos 2 o en 2? Pues cabe 3 veces. Y ese 3 es el que vamos a utilizar. Fíjense bien, 3 o menos 3 por menos 2 en realidad es positivo 6, pero al ser el cambio me va a quedar como negativo 6. Y el x al cuadrado lo copio, luego menos 3 por x va a quedar menos 3x, pero repito el cambio, más 3x. Luego menos 3 por 1 va a ser menos 3, pero haciendo el cambio nos queda más 3. Ahora nos queda realizar la suma. Recuerden de que este que tengo encerrado por acá es el cociente. Y aquí nos queda, cancelo esto, se me cancela porque me queda 6x al cuadrado menos 6x. Y aquí sumando me queda 3x menos 5. Ahora, por tanto, el cociente de la división es 4x al cuadrado menos 3. Ese es el cociente. Y el residuo es 3x menos 5, es este valor de acá, al realizar la última suma. Ya que el residuo es diferente de 0, entonces se dice de que esta división es inexacta. Un poquito largo el procedimiento, pero llevándolo poco a poco, pues sí se puede resolver sin ningún problema. Pasemos a un segundo ejemplo para entender un poquito mejor esta de división de polinomios entre polinomios. A a la 3 menos 8a a la 2 más 17a a la 1 menos 10 entre a al cuadrado menos 3a más 2. Fíjense bien que aquí ya tenemos el polinomio expresado en forma canónica, entonces ya es un paso más, es un alivio que tenemos. Veamos ahora, a la 1, recuerden de que tengo que generar este a a la 3 de acá para poderlo cancelar. Entonces nos va a quedar a a la 1 por a a la 2 va a quedar a la 3 positivo. Repito el cambio de signo, aquí me va a quedar negativo. Menos 3a, me va a quedar positivo 3a menos 2a. Realizando a la 1, realizando la suma respectiva se me cancela este y lo que me queda es menos 5a a la 2 más 15a, realizando aquí la resta correspondiente. Y el menos 10 solamente lo bajo. Ahora este menos 5 es el que voy a multiplicar por todo esto. Menos 5 por a, va a quedar menos 5a al cuadrado. Pero haciendo el cambio aquí me queda positivo. Menos 3a por 5 va a quedar menos 15a. Y menos 5 por 2 va a quedar menos 10. Pero hago el cambio de signo, nos va a quedar 10 positivo. Realizando la suma, fíjense, se cancela este. Y bueno, en realidad se cancelan todos. Y este es nuestro cociente, por lo tanto el cociente de la división es a a la 1 menos 5 y el residuo 0. Ya que el residuo 0, entonces se dice que la división es exacta. Muy bien, entonces acepta el reto. Aquí hay algunos ejercicios para que puedan realizar en la comodidad de sus casas y entender un poquito mejor esto de la división. Como conclusión tenemos pues los objetivos alcanzados, identificamos los tipos de división de polinomios, calculamos la división de polinomios con algunos ejemplos y el contenido conceptual desarrollado pues precisamente división de polinomios. Muchísimas gracias. Mi nombre es Franklin Fugo.